un ratito empezamos, muchachos. Listo, ¿va? ¿Estamos listos, doctor? Sí, démosle. Okay, bienvenidos a todos. Entonces, buenas tardes. Estamos aquí invitándoles pues, a que compartamos esta conferencia que el doctor Marlon Bonilla nos va a compartir en el tema de trauma, el manejo y errores, ¿verdad? En el registro del paciente traumatizado. Así que bienvenidos. Le damos la palabra al doctor Marlon. Bueno, hola compañeros, colegas aquí presentes. Aquí de la dirección se me encargó impartir esta breve charla acerca o hablar un poco más que todo sobre el paciente traumatizado, ¿verdad? La experiencia que hemos tenido como departamento. Ya tengo 8 años ahí trabajando, ¿verdad? Y para pues hacer esta charla también pues me ayudó un poco los compañeros, ¿verdad? La doctora Indira Sánchez, el doctor David Williams, a, más que todo comentar, ¿verdad? De las cosas que nosotros podemos notar que se están haciendo bien, porque hay muchas cosas que se están manejando bien, ¿verdad? Hay cosas que se están manejando más o menos, pero que las podemos solucionar. Entonces, seguimos a la siguiente diapositiva. Ok, entonces, la idea de esta presentación, pues,
es que el personal médico, pues, de atención primaria, ¿va? En el Hospital Roldán asignado a la emergencia, evalúe, decida, trate de forma eficaz y eficiente al paciente traumatizado que ingresa a la sala. ¿Qué buscamos específicamente? ¿Va? De que tratemos de cometer la menos cantidad de errores en la evaluación de estos pacientes. El paciente traumatizado, el trauma en general es una parte muy, ¿cómo decirles? Muy especial de la medicina. ¿Por qué? Porque es prácticamente un cambio brusco de un estado sano a un estado patológico, ¿verdad? Entonces ese cambio brusco conlleva un montón de sucesos dentro del cuerpo que pueden, al momento de que ingresa, dar una imagen, pero a los 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, va a cambiar completamente el panorama. Entonces es de vital importancia conocer ciertas cosas, ciertas situaciones, ¿verdad? En el paciente con trauma, para que no se nos escapen las cosas, ¿verdad? La idea, quiero aclarar, ¿verdad? La idea de esta charla no es venirles a presentar la TLS acá, porque no es el objetivo. Ya todos conocen a la perfección, lo han visto una y mil veces durante la carrera, ¿verdad? Es más que todo de que notemos algunas cosas que de repente como personal médico y más en la isla, ¿verdad? Podemos mejorar. Hago referencia a más en la isla porque estamos, como dice, aislados, pues, una isla. Entonces, o somos nosotros, ¿verdad? Las posibilidades de referencia en nuestro medio son bien escasas. Entonces, al momento que podemos referir a un paciente, ya prácticamente se ha decidido todo en la vida de ese paciente. Entonces, sí es bien importante que el personal que está a cargo de estos pacientes, pues, sepa bien lo que está haciendo. Y pues, como la segunda parte, el segundo objetivo, hemos visto de que hay una falta de registros de estos pacientes. Sí se hace un ingreso, sí se notan cosas. Realmente la mayoría de las cosas que se notan al momento de ingresar al paciente no nos ayudan mucho a poder manejar un registro estadístico para poder después hacer uso de este registro para ciertas cosas, como que hacer estudios, ¿verdad? Solicitar, por ejemplo, recursos, ¿verdad? Al gobierno en base a un registro médico así tangible, ¿verdad? Porque la verdad es que muchas veces el paciente llega, se hace el ingreso, un ingreso escueto, y no es porque los médicos son malos, sino porque muchas veces el mismo cirujano exige que sea rápido, porque lo que importa es meter al paciente lo más pronto que pueda al quirófano o hacer una decisión, ¿verdad? De ponerle un tubo, etcétera. Entonces, muchas veces se escapa mucha información. Entonces, la idea de todo esto es usar una hoja de registro que nos ayude a mejorar eso, porque la verdad es que somos un hospital, bueno, he estado en algunos hospitales a nivel nacional y en todos se maneja una hoja de registro de trauma. Aquí no, y la verdad que hemos fallado en no hacerlo porque ya hay bastante tiempo manejando estos pacientes y no hay. Entonces, es importante. Entonces, aquí lo pongo como segundo objetivo. Empecemos al entonces empezamos con una frase que se nos dice todo el tiempo, tanto en la carrera como en las especialidades: el que no sabe es como el que no ve. O sea, si uno puede recibir un paciente y el familiar lo pueda ver bien, ¿verdad? La enfermera lo puede ver bien, ¿verdad? Pero muchas veces hay signos, hay cosas, ¿verdad? De que como médicos que hemos estudiado, que sabemos, ¿verdad? Las cosas que pueden pasar o las consecuencias que pueden suceder después de eso, puede llevar a algo más grave. Sí, cosas tan simples como saber que durante el accidente hubo un muerto en el mismo accidente. Cosas tan simples. Usted se puede ver el paciente de lo más tranquilo, pero con solo el hecho de saber de que en el mismo accidente
en el mismo vehículo que iba ese paciente hubo un muerto, ya nos implica saber de que es un trauma de alto impacto, ¿verdad? Porque para que haya un muerto en un accidente se debe haber una descarga de energía bien importante. Entonces, ese paciente que está vivo y que lo vemos bien, no lo debemos desechar, ¿verdad? No lo debemos dejar a un lado y pensar que está bien, porque ese paciente ahorita puede estar bien, pero en cuestión de minutos, horas, la cosa puede ser diferente. Entonces ese paciente es digno de evaluación, ¿verdad? Es digno de, no es de decir, no, lléveselo, analgésico, relajante musculares y ya. No, hay un criterio, ¿verdad? Y el criterio es que en ese accidente hubo un muerto. Entonces es bien importante que sepamos todas esas cosas. Pasemos a la siguiente. Entonces, aquí es bien importante el saber y no el creer que algo pasa, ¿verdad? En trauma tenemos que tener la certeza, no tenemos que pensar que el paciente está mal o está bien, tenemos que tener la certeza que ese paciente va a gozar de una estabilidad en su salud después de cierto tiempo. Entonces, para poder saber que hay muchas cosas que van a intervenir, ¿verdad? Principalmente que la persona, el observador, el médico que esté tratando al paciente sepa lo que está haciendo, sepa lo que está recibiendo, ¿verdad? Y segundo, es que tengamos todos los medios posibles de poder diagnosticar las cosas que nosotros estamos sospechando, ¿verdad? Llega un paciente y de repente de primera a primera accidente vial, ¿verdad? Lo revisamos, todo bien, lo ocultamos, vemos alguna pequeña diferencia en los pulmones, pero no nos llama la atención, ¿verdad? Pero existe la sospecha que pudiera haber un neumotórax. Entonces, la obligación definitivamente en este caso es buscar todos los medios posibles para confirmar ese neumotórax, porque no podemos creer simplemente que no, pero recibe no, pero está saturando bien, no, pero no le duele. Entonces, no, esas son suposiciones, son más que suposiciones, ¿verdad? Entonces tenemos que asegurarnos que lo que vamos a hacer o lo que vamos a diagnosticar es lo correcto, es lo que es. Entonces, por eso les pongo esta frase, ¿verdad? De que hay que saber lo que estamos haciendo. Pasemos a lo... Ok, entonces, como les decía, no está en mi función aquí ahorita venirles a recitar el ATLS, ¿verdad? Pero para poder saber lo que estamos buscando, definitivamente hay que leerse el ATLS, ¿verdad? Eso no hay por dónde. Y esa es nuestra escuela, es la Escuela de Medicina Americana. Nos basamos en los estudios americanos, entonces nuestra obligación es leer el manual que se nos ha enseñado durante toda la carrera, ¿verdad? Entonces, la manera de rápido resumen, ¿verdad? Y ya lo saben, ¿verdad? Una revisión primaria, el A, B, C, D, E, el airway, la respiración, si hay la circulación, etcétera, ¿verdad? En la revisión secundaria sí quisiera hacer un poco de énfasis porque muchas veces no la hacemos, ¿verdad? Simplemente llega el paciente, notamos que está bien y no nos tomamos muchas veces el cuidado de volver a revisarlo, ¿verdad? De repente 1 hora, 2 horas después, para ver qué cambios hay en relación a lo primero que vimos, ¿verdad? Entonces, sí es bien importante eso. Por lo que le decía antes, puede ser que el paciente llegue bien, ¿verdad? Pero en cuestión de horas, pues, puede la cosa ser diferente. Y todo lo después, ¿verdad? El manejo de la vía aérea, que ya lo saben, ¿verdad? Medir saturación, ocultar bien, ¿verdad? Si hay crépitos, etc. El manejo del shock, ¿verdad? Eso, tengo una diapositiva ahí más adelante, porque hay cosas que pueden pasar desapercibidas y por experiencia propia se las puse, que ya se las voy a mencionar. De ahí hablábamos del trauma torácico, trauma abdominal y pélvico, ¿verdad? Y etcétera, ¿verdad? Ya, lo demás de eso, ustedes, como les vuelvo a decir, no es la idea venirles a dar una clase de trauma, sino en recalcar las cosas
que hemos notado que de repente se pueda fallar. Entonces, pasemos a la siguiente. Entonces, aquí quiero recalcar bien porque esto es lo que hemos identificado, ¿verdad? Lo hablamos con la doctora Sánchez, ¿verdad? Y esto es más o menos lo que hemos indicado. Entonces, definitivamente, falta el espacio físico. Nuestra emergencia es un caos, ¿verdad? Eso creo que no es necesario saber mucho, estudiar mucho para saberlo, ¿verdad? Falta de recursos diagnósticos, cuesta hacer una tomografía, bueno, cuesta una radiografía, más bien hay días que no hay ni posibilidad de hacerlo, un examen cuesta hacerlo, ¿verdad? Lo pongo en rojo porque esas son cosas que nos escapan ahorita de nuestras manos, ¿verdad? Yo no les puedo pedir al médico que haya un espacio físico mejor, no le puedo pedir al médico que hayan recursos diagnósticos, pero los que están en blanco son cosas que sí podemos solucionar, ¿verdad? Y definitivamente la falta de experiencia del observador, ¿verdad? Se ha notado, ¿verdad? A veces, muchas veces saben, ¿verdad? Pero la experiencia es algo que nos ayuda. En relación a la experiencia, ¿verdad? Eso ya corresponde a nuestros directores, ¿verdad? A nuestras autoridades. Y es que definitivamente nosotros es importante que el médico que está asignado a la emergencia debe ser el médico que tiene más experiencia, definitivamente, ¿verdad? Muchas veces notamos en las especialidades de que los médicos que están en áreas de triaje no es el R1, muchas veces el R2, ¿verdad? En medicina interna no, pero de repente en otras áreas sí. Entonces, es bien importante que el que reciba a ese paciente debe ser la persona que tenga más experiencia. No vamos a poner una persona que de repente un social que se asigne a la emergencia a hacer una revisión primaria, ¿verdad? Porque se le van a escapar un montón de cosas. Entonces, el médico que está recibiendo al paciente debe ser el que tenga más experiencia, que tenga más tiempo de trabajar. Falta de conocimiento del observador, bueno, ya lo hemos estado hablando. Definitivamente el médico tiene que estar estudiando de forma permanente y nuestro manual, el ATLS, es lo más importante. Aquí hay actualizaciones todo el tiempo. Si la dirección pide que se dé un curso específicamente del ATLS, incluso el doctor Willer recibe el curso, ¿verdad? Lo importante es que sepan eso, ¿verdad? Ahora, el subregistro de la información, eso es en lo que va a recaer nuestra charla más adelante, ¿verdad? Y es donde vamos a hablar nuevamente, porque ya lo hicimos anteriormente, sobre la hoja de trauma, ¿verdad? Entonces, eso lo voy a dejar ahí aparte. Y muchas veces nos cuesta identificar las prioridades y nos hacemos un mar de estrés en la emergencia porque tenemos todo allá adentro, ¿verdad? Y muchas veces la mayoría de las cosas que están en eso no son prioridades, o sea, no existe, no hay, ¿cómo se llama? De repente un dolor, una cosita que no amerita mayor atención en ese momento, no es que no se va a atender, ¿verdad? Pero lo primero es lo primero, ¿verdad? Lo grave, lo que se puede morir, lo que está en nuestras manos, atenderlo de forma que en el momento se debe de hacer. Falta de personal. Definitivamente en la charla anterior la mayoría de los compañeros se quejaron porque no tenemos suficiente personal y eso es cierto, ¿verdad? Lo pongo en rojo definitivamente porque es algo que definitivamente se escapa de nuestras manos al médico, se le escapa de nuestras manos y lastimosamente tenemos que hacer lo que podamos con lo que tenemos. Entonces, esperemos, ¿verdad?, que ya en estas nuevas eras de la salud en Honduras, pues podamos gozar de más personal para que definitivamente sea mejor observado. Y pongo negro, ¿verdad? Hay falta de interés del observador y la muerte. Ahí mejor que se vaya a estudiar otra cosa, que haga otra cosa, ¿verdad? Porque definitivamente si no hay interés, no hay nada. Pasemos al siguiente, por favor. Ok, entonces, estos son algunas fotitos que los compañeros me han enviado cuando hemos estado en la guardia, ¿verdad? Les hago ver de que aquí, por ejemplo, obviamente, un paciente herido, ahí no hay que buscar mucho, pero hay situaciones, hay cosas que definitivamente no hacemos y se deben de hacer, como que un paciente herido
antes de presentarlo de repente cirujano o darle un siguiente manejo, lo primero que tenemos que hacer es evaluarlo, ¿verdad? Y obviamente todo el mundo sabe que el paciente tiene una herida en el tórax y si sabemos un poquito más que es una herida tórax abdominal porque está debajo del pezón, etcétera. Ok, está bien. Pero si se fijan en un paciente que está con un calzoncillo, está con un rosario, está con un montón de cosas encima. Entonces, realmente vimos completamente ese paciente, sabemos si tiene más heridas ese paciente, ¿verdad? Entonces, definitivamente son cosas que no es porque no saben, ¿verdad? Es simplemente porque en el momento del estrés del paciente que llega, los familiares, la policía, todo, se nos escapa de las manos hacer lo que debemos de hacer. Y lo que debemos de hacer es revisar todo el paciente desnudo. El paciente llega a la emergencia no deben haber familiares, la emergencia no deben haber otras personas, la emergencia debe ser el personal médico con el paciente crítico. Y al paciente se le debe quitar toda la ropa, empezar su canalización, su doble vía, su saturación, sus exámenes, y eso, pues, ¿me entiendes? Entonces, en el paciente no sabemos si tiene una herida en el testículo, no sabemos si tiene una herida en la pierna, sabemos más, porque eso es lo que vemos. Pero obviamente, me imagino que después se le quitó la ropa y todo, pero el paciente se presentó de esta forma. Entonces, me dijo, ok, hay una herida, pero ¿y qué más? Entonces, muchas veces llego y el paciente está con ropa. Entonces, no, hay que quitarle todo, ¿verdad? Todo en cuanto llegue. Pasemos a la siguiente. Ok, el paciente con scalp, muchas veces nosotros eh, subvaloramos el scalp, ¿verdad? A este paciente le fue bien, me acuerdo, le fue bien, se suturó y todo. Pero la experiencia que yo le quiero contar que muchas veces llega el paciente chocado, ¿verdad? Chocado, con heridas, múltiples heridas y todo, y pensamos que de repente el choque es por la herida en abdomen, ¿verdad? El choque es por la herida en tórax, pero si evaluamos abdomen, si evaluamos tórax, no encontramos la mayor cosa y muchas veces el paciente está chocado, ¿verdad? Entonces no subestimemos los scalp, ¿verdad? El cuero cabelludo es una de las áreas que más sangra en todo el cuerpo, ¿verdad? Entonces aquí se murió un paciente de quirófano pensando que estaba en abdomen, se abrió, se le hizo la laparotomía y todo, y era una heridita pequeña que estaba sangrando a morir en la cabeza y seguía chocado, y le metíamos sangre y se le metíamos y le metía y seguía chocado. Entonces, eso es bien importante, ¿no? Para aclararlo. Como les digo, ya sabemos todo el manejo del shock, líquidos, doble vía, sangre, pedir, ya eso ya lo conocen. Más que todo, quiero recalcar en las cositas que nos pueden escapar. Pasemos al siguiente. Ok, las heridas, ¿vale? Las heridas en cuello, las heridas que nosotros estamos sospechando que hay una lesión vascular, ¿verdad? Entonces aquí viene e interviene lo que les decía anteriormente, saber, conocer, ¿verdad? Entonces aquí sí me interesa que los que están viendo o los que la vayan a escuchar la charla después entiendan, sepan, ¿verdad? Conozcan los signos de lesión vascular, ¿verdad? Los signos evidentes y los signos sugerentes, ¿verdad? O la que llaman duros y blancos, ¿verdad? Entonces, definitivamente, una de las cosas que muchas veces nosotros no conocemos algo tan simple, ¿verdad? Como la anatomía, ¿verdad? Muchas veces vemos el cuello y nos escandalizamos, ¿verdad? Pensando que el paciente ya a quirófano y lo tienen listo y todo, y una herida que se escapa completamente fuera de toda área vascular, ¿verdad? Y eso es conocimiento, ¿verdad? Eso es conocimiento. Sabemos, si le hacemos los triángulos al cuello, vamos a utilizar de que en esas zonas no hay vasos importantes que puedan sangrar. A la paciente le fue bien, ¿verdad? Se cerró y todo, pero obviamente hay heridas. Si esa herida hubiera estado,
5 centímetros menos, tal vez, hacia abajo, la historia fuera diferente, la historia fue diferente. Y me van a decir, pero no sabemos qué tan profunda esta herida, entonces de repente pudo haber caído. Sí, es cierto, pero entonces ahí vienen los otros signos evidentes de lesión vascular, ¿verdad? Hemorragia activa, ¿verdad? Hematoma expansivo, ¿verdad? Pulsos palpables, etcétera. O sea, nos ayudan otros signos. Entonces, es importante que sepamos las cosas porque muchas veces podemos caer en error y pensar de que un paciente puede ser el grave cuando es otro el que pueda ser el grave. Entonces, el triaje en este caso es el que está fallando, ¿eh? Entonces, eso para aclarar. Pasemos a la siguiente. Ok, esta es una niña. Esta es una niña que cuando me la reportaron por dolor abdominal, ¿verdad? Y pues obviamente es evidente el motórax va ahí. Pero no se quejaba, había una respiración relativamente normal, ¿verdad? No estaba desaturando, ¿verdad? Y se le, ¿cómo se llama? Se examinó al momento los pulmones y la verdad que no había gran diferencia, pero sí la había. Al final sí había cierta disminución en el murmullo vesicular, pero la niña se quejaba básicamente de dolor abdominal. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? El paciente politraumatizado, esta niña fue secundaria a un accidente vial. Entonces, el paciente politraumatizado es un paciente bien engañoso, o sea, bien engañoso. Es necesario, si nosotros tenemos la mínima sospecha de algo, busquemos ese algo hasta que estemos seguros que ese algo no existe, ¿verdad? Es bien importante eso. Saber, por ejemplo, que de repente la incidencia de trauma abdominal cerrado en niños es bien baja, ¿verdad? Porque los tejidos son elásticos, usualmente no tienden a desprenderse, a sangrar, ¿verdad? Una de las últimas ediciones de la cirugía de la Matox lo maneja casi todo de forma conservadora, principalmente en los niños, ¿verdad? Porque la mayoría evolucionan bien. Si hay un sangrado, puede ser nada más alguna arterita en el mesenterio y todo. No es que estoy diciendo de que hay que dejarlos a la mano de Dios, sino de que simplemente debemos de ser acuciosos, integrales en la evaluación y de repente no salir a meterle un chajazo de la apófisis sifoides al perineo, al pubis a un niño de primas a primera, ¿va? Entonces, es muy importante. Este paciente, pues prácticamente el dolor abdominal era un dolor referido debido a su trauma de tórax. Se le puso el tubo y pues y mejoró. Ok, pasemos al siguiente. Ok, entonces este error es cortesía de la doctora Elvira Sánchez, ¿verdad? Ella me dijo de que definitivamente en la emergencia muchas veces no hay un buen triaje, ¿verdad? Muchas veces se llena la emergencia con un montón de gente, ¿verdad? Obviamente el médico se estresa, los enfermeros se estresan, todo el mundo se estresa, hay un caos completo y se descuida el paciente que puede ser el importante. Entonces eso genera que el médico sea lento porque tiene muchas, ¿cómo se llama? Ingresos, muchas cosas que hacer y genera lentitud, ¿verdad? Genera pérdida de tiempo, ¿verdad? Como les digo, hay un montón de pacientes en la emergencia y se forma aquel estrés, ¿verdad? Se subvalora al paciente grave, ¿verdad? Hay una pérdida de organización del personal a cargo. ¿A qué me refiero con eso? Que el personal que tenemos, de repente el médico está echando maceta con los pacientes, con todo, y el personal de enfermería sentado, ¿verdad? ¿Pero por qué? De repente no es porque ellas no estén haciendo su trabajo, es simplemente porque no se les ha asignado su trabajo. Entonces, es importante que como el médico es el gerente de esa empresa, es el coordinador de esa emergencia, entonces debe poner a trabajar al equipo
y si es necesario de repente ponerse estrictos y hacer valer la autoridad, pues hay que hacerlo. Estamos tratando con vidas. Entonces, si aunque a veces de repente podamos sonar un poco agresivos, más no malcriados, ¿verdad? Es importante que se haga valer esta autoridad. Ok, pasemos al siguiente. Ok, entonces, una de las cosas que podemos solucionar nosotros dentro de los errores que les mencionaba es la, el registro de la información, ¿verdad? Yo ya les compartí anteriormente esta charla de la hoja de trauma en la dirección. Muchos de los compañeros que están aquí presentes ahí estuvieron, la vieron, ya la conocen. Esperemos que con estas nuevas autoridades podamos ya usarla en la emergencia y que sea de beneficio para el hospital, ¿verdad? Sea beneficio para la isla, porque esto nos va a servir para poder hacer uso de esta información para muchas cosas, ¿verdad? Para hacer estudios, ¿verdad? Se le puede asignar a los sociales que haga un estudio en relación a trauma, incluso a donde se dan principalmente los accidentes, se envía ese estudio a la alcaldía mete presión en eso, hace algo en eso, o sea, se pueden hacer muchas cosas teniendo la información, teniendo el registro. Entonces, esto lo vamos a comentar más o menos rápido, porque sí es importante, como usted llama, hablarlo definitivamente, comentarlo otra vez, pero esto ya lo hicimos. Entonces, pasemos a la siguiente. Ok, entonces, no sé si se pueda hacer más grande esto para que se vea mejor la pantalla. Ok, entonces, esta hoja de trauma está basada en la hoja de trauma de la TLS, o sea, no es como que uno se la inventa. Ya está determinado que los hospitales deben manejar su información en base a una hoja de trauma, ¿verdad? Entonces, aquí hay cosas que me gustaría recalcar, ¿verdad? Y una de ellas es el mecanismo de la lesión, ¿ya? En relación al transporte hospitalario, eso sí, tenemos que manejar, preguntamos al lleva, todo específico, pero en relación al mecanismo de la lesión, sí es bien importante llenar todos los ítems, todos los checkbox que están ahí y ver cómo se llama o describir, ¿verdad? Si se pudiera. En el caso, por ejemplo, lo que le mencionaba, la velocidad, no le vamos, o sea, es bien difícil que nosotros podamos determinar la velocidad que lleva el paciente, pero sí podemos dar un aproximado de cómo iba ese carro de rápido, ¿verdad? Se habla con la persona y se le puede decir o se le puede preguntar eso cómo iba, ¿verdad? En relación a las heridas, ¿verdad? Si es por arma de fuego, es por arma blanca, aplastamientos, quemaduras, el tipo de quemadura, etcétera. Entonces esto sí es bien importante escribirlo, que sí, la mayoría de veces se hace, ¿verdad? Cuando hacen el ingreso, pero creo que esto se les haría mucho más fácil, ¿verdad? Ok, pasemos al siguiente. ¿Qué se le hizo a ese paciente antes de la llegada? La mayoría de veces no se le hace nada, porque usualmente los compañeros que llevan a los pacientes pues no son paramédicos, son bomberos, ¿verdad? Entonces tienen algún conocimiento en la parte de medicina de emergencia, pero no lo manejan a su cabalidad. Tal vez le puedan tomar el pulso, la presión, etcétera, pero no es como que el paciente va a llegar canalizado, no es como que el paciente va a llegar de otra forma, ¿verdad? Aquí hay una parte donde se menciona la historia, ¿verdad? Entonces ahí es lo mismo que ha sabido siempre, ¿verdad? Alergias, medicamentos, etcétera. Pasemos a la siguiente. En este caso, pues los servicios que se han llamado para ese paciente, ¿verdad? Aquí
Pues básicamente los que estamos, ¿va? Un cirujano, un ortopeda, lo demás pues difícil. No lo tenemos, pero ojalá algún día sí lo tengamos. Pasemos a lo siguiente. Ok, entonces aquí está el cuadrito clave de todo esto, ¿verdad? Y es la evaluación inicial del paciente. Este cuadro es el más importante de toda la hoja de trabajo, ¿verdad? Porque es el que nos va a decir exactamente en el momento en que venía el paciente, ¿verdad? Y la verdad de que sí es importante de que esta hoja de trauma sea instaurada porque muchas veces cuando se hace solamente el ingreso, muchas cosas son obviadas, ¿verdad? Por lo que hablábamos antes, ¿verdad? Porque no las conozcan, porque efectivamente sí las saben, pero están en tanta rapidez buscando ingresar a ese paciente, que pase a quirófano, etcétera, que muchas cosas son obviadas. Entonces, ya cuando están ya enunciadas y solo sea de marcar una flechita, facilito, pues solo de ponerlo y el paciente ya lleva toda su información y esa información es valiosa, ¿verdad? Que nos va a servir de mucho. Ahora, con respecto a la identificación de la lesión, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que usualmente se hace, ¿verdad? Es poner el numerito, ¿verdad? El numerito de acuerdo a dónde está la lesión, ¿verdad? Si es una laceración en el muslo, entonces se pone un 1 en el muslo. Si es una herida por arma de fuego en abdomen, pues se pone el 7 en el abdomen y así, ¿verdad? Esa es la idea. De esa manera se localizan bien. Si es una quemadura, pues se pone toda el área quemada, ¿verdad? Y se le pone ahí la superficie corporal quemada. Y así se facilita muchísimo. Así cuando ya llegue el paciente a otra sala, a quirófano o a otro, entonces ya sabemos qué es lo que le pasó, a dónde está, de forma bien detallada. Pasemos. Bueno, eso ya más que todo la evaluación primaria, ¿verdad? Vamos a evaluar la circulación, cosas. Aquí, por ejemplo, es bien importante la parte de los pulsos, ¿verdad? Con las heridas por arma de fuego en pierna, ¿verdad? Saber dónde está el área vascular y si hay incidencia o heridas en esa zona, pues buscar exactamente hasta descartar que tenemos una lesión vascular. Entonces, bueno, ahí lo describimos todo, ahí sí la temperatura de la piel, humedad de mucosa, etcétera. Pasemos. En la parte neurológica, ¿verdad? Ahí pues es también importante porque definitivamente hay cosas que si no tenemos una buena evaluación neurológica o no está ese paciente bien neurológicamente, no vamos a poder identificar otras cosas, porque la mayoría de veces nosotros nos dejamos guiar por el dolor, pero si ese paciente está arriba bloqueado, definitivamente no nos va a decir, no nos va a ayudar mucho. Entonces, el valorar esto viene siendo de vital importancia, porque al final esto, si es un paciente que no está bien en su Glasgow, nos obliga a hacer mucho más estudios para descartar otro tipo de lesiones, ya sea un trauma abdominal cerrado, un traumatismo de tórax, etcétera. Entonces, sí es definitivamente importante eso. Lo otro en relación al Glasgow es que muchas veces, como la mayoría, ya que Roatán es una alcohol isla, la mayoría llegan de forma en ebriedad. Entonces, sí a veces no lo podemos valorar el Glasgow, no lo podemos valorar, pero por eso es importante, si está estable el paciente, ¿verdad? Entonces, darle su chance, ponerle su tratamiento de abstinencia y volver a hacer una segunda evaluación si hay un cambio o hay una respuesta. Ya la sabemos. Pasemos al siguiente. Bueno, esto es una hoja que se discutió mucho se hizo la primera charla, ¿verdad? Porque obviamente no vamos a poner a leer estas órdenes a nuestro personal de enfermería, porque nuestro personal de enfermería ya está acostumbrado a su hoja de evolución con sus órdenes
¿verdad? De forma detallada, pero si queda un chance, ¿verdad? Se puede definitivamente hacer el uso de este cuadro, ¿verdad? Para que lo tengamos en mente, que es lo que podemos pedir en diferentes pacientes, aparte de que definitivamente, aunque no tengamos los medios para hacerle todas estas diferentes cosas a los pacientes, pero por cuestión legal siempre es importante pedirlo, aunque no exista, ¿verdad? Si tenemos un paciente que viene con una hematuria, definitivamente una cistografía es lo indicado, que aunque no se la vayamos a hacer, ¿verdad? Aquí en el hospital, pero sí hay que indicarlo porque ese paciente es requerido eso. Entonces, eh, sí es importante eso, pero como les digo, o sea, esto generó algo de discusión porque definitivamente no vamos a poner esto en órdenes para que nuestro personal de enfermería se siga en base a eso. Siempre tendría que ser en base a la hoja de evolución. Vamos a la siguiente. Es lo mismo, ¿va? Es lo mismo, lo que describir y enunciar lo que le hemos hecho al paciente, ¿verdad? Líquidos, si se le pidió sangre, plan, etc. Pasemos a la otra. Pero igual, lo mismo, ¿verdad? Aquí más que todo es en relación a los diferentes momentos en que se le va a evaluar al paciente, ¿verdad? Ahí arriba se ponen las horas, ¿verdad? En el momento de la evaluación y abajo pues se describe cada una de las cosas. Pasemos a la siguiente. Bueno, y este es porque en algún momento determinado de nuestra existencia en este año, esperemos, o el otro, la falta de espacio físico y la falta de recursos diagnósticos va a dejar de ser un problema también que vamos a tener en nuestro nuevo hospital. Entonces, por los momentos eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta o alguna cosa que desean contribuir. Somos oídos abiertos. Se durmieron. No, excelente, excelente, doctor. La verdad es que al inicio la introducción que hizo fue importante porque precisamente el día de ayer discutíamos ese tema de las metafísicas y usted mencionó un tema importantísimo donde se necesita información para poder justificar la inversión. A nosotros en el hospital Roatán, pues el gobierno central, a través de la CESAL, nos asigna un presupuesto y es en base a la información que nosotros demostramos que ese presupuesto se justifica, ¿verdad? Entonces, la mención que usted hizo al inicio, cuando hace la observación que para justificar una inversión hay que justificar la información, entonces encaja, ¿verdad? Y luego entonces al principio me sentí así un poco golpeado con lo del espacio físico, la falta de condiciones para hacer un diagnóstico adecuado, pero igual, en esa lucha estamos, ¿verdad? Igual con el personal, en esa lucha estamos, ¿verdad? Y ahora, yo creo que a medida que vayamos aplicando este instrumento, nos vamos a ir familiarizando con él, porque no es fácil aprenderlo en una sola charla, ¿verdad? Entonces, creo que al final, así como manejamos las hojas de triaje, las hojas de COVID-19, cuando empezamos nos era difícil, ahora la manejamos con facilidad, igual lo de malaria, de todo esto. Entonces, creo que el secreto está en darle uso a este instrumento, ¿verdad? Eso es completamente cierto. Definitivamente en base al ir revisando en guardia, ¿verdad? De repente en sala, ¿verdad? Ir aclarando cosas, ¿verdad? De repente al principio, como dice, se van a cometer ciertos errores y es normal, ¿verdad? Pero es una curva de aprendizaje que es importante que necesita,
una curva de aprendizaje que necesitamos y que estamos obligados a llevarla porque definitivamente la única forma como vamos a crecer como hospital, como departamento de cirugía, es en base al registro de la información, como ya lo hemos hablado anteriormente. Eso nos va a facilitar de que se noten diferentes insumos, ¿verdad? Para el gobierno, pero si no tenemos un registro, van a decir de que Roatán es la isla paradisíaca donde nunca hay baleados, cuando sabemos que es totalmente lo contrario. Entonces ese es mi aporte en relación a eso. Doctor Estrada, usted como epidemiólogo, su opinión en el manejo de estos datos. Doctor Oscar Estrada, ¿me escucha? Doctor Bonilla, tenemos al doctor Estrada, que él es epidemiólogo, entonces él nos va a ser de mucha utilidad en este manejo de este instrumento, ¿verdad? En cuanto a orientación y el objetivo primordial de este instrumento. No sé si es que tiene cerrado el micrófono, no, el volumen, no sé, no nos escucha. Todos los micrófonos están abiertos, pueden abrirlos, no hay ningún problema en eso. Tiene apagado su micrófono, doctor. Perdón. No, le decía de que definitivamente esto es algo integral, ¿verdad? No solo corresponde a la parte de cirugía. Nosotros podemos velar de que las cosas se escriban bien, pero definitivamente para que se le dé uso y para de que realmente tenga un valor y un peso estadístico, son diferentes sectores dentro del hospital que deben trabajar, ¿verdad? Bueno, incluso hasta de la región, porque es un problema de salud pública al final y al cabo. Entonces, esto, pues, como definido, se hace y se usa en la mayoría de los hospitales a nivel nacional, ¿verdad? Y yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando yo hice el social en Comayagua, mi trabajo final fue en relación a trauma, pues si uno a lo que se fue son a las hojas de trauma, revisar expedientes, pero ahí facilito se localiza, se puede hacer un instrumento rápido buscando que incidencia de heridas por arma de fuego, incidencia de heridas por arma blanca, ¿verdad? Y con eso ya se puede llegar a un montón de información o de datos valiosos para que haya presencia del gobierno desde el punto de vista económico. Nos gustaría escuchar opiniones de los médicos que atienden la emergencia, que ya tienen esa experiencia, ¿verdad? Y qué tan importante será este instrumento en la emergencia.
muy bien. Creo, doctor, que ha sido extraordinaria la presentación y lo más importante, como bien lo apunta y lo hemos compartido, es el uso de este instrumento para hacerlo en nuestra práctica diaria. Por otro lado, esta conferencia ha quedado grabada y la vamos a compartir a través de YouTube para que los compañeros que no tuvieron acceso el día de hoy por alguna razón, pues tengan esa oportunidad de estar revisando varias veces, ¿verdad? Así que, doctor Bonilla, le damos las gracias, ¿verdad?, por este esfuerzo suyo y esperemos que no sea la última, ¿verdad?